iniciar la... Ahí está. Les voy a compartir un poquito la pantalla y empezamos. A ver, que se pone en pantalla completa. No se asuste, se va a poner en negro un rato y después cambia. Y vamos a cambiar de vuelta. Ahí. Bueno, creo que ahora se ve en pantalla completa. ¿Sí? ¿Puede Sí, ser? sí. Sí, sí, ahí se ve. Bien, perfecto. A ver en dónde estamos. Vamos a la primera. Primero, lo que íbamos a hablar hoy es el ancho de banda. Ustedes vieron que en realidad el documental lo que apunta, en realidad, o lo que dio origen a Internet o todo el tema de las telecomunicaciones, es cómo mandar señal de un lugar a otro. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. Y a la cantidad de señal que podemos mandar de un lugar A a un lugar B es lo que llamamos ancho de banda. O sea, cuánto podemos mandar en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces vamos a ver que al principio había dos tipos de señales, las que son las analógicas y las señales digitales. Las señales analógicas se comportan de esta forma, ¿sí? En donde una onda tiene un pico, valores intermedios, un valor mínimo, valores intermedios, hasta llegar de vuelta a un pico máximo. Pero hay valores intermedios en el medio. Que en realidad los primeros modem lo que hacía justamente era esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los teléfonos, todo esto por donde se mandaban las viejas señales de internet, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon nombrar el término de dial-up, que era, Sí. bueno, ese internet que se mandaba por la línea de teléfono y hacía esos ruidos raros, ¿no? Uno Tipo ocupaba... 96, 97 estaba. Exactamente, sí. Después que Artisif se encargó de convertirlos en melodía. Ah, bien, ahí alguno vio así. Bueno, este, entonces, ¿qué pasaba? La señal por ahí de mi computadora o de mi lugar se iba digitalmente, pero el medio por el que va a pasar la señal es analógico, ¿sí? Entonces, el módem justamente lo que hacía era cambiar la señal digital por la señal analógica para que pueda irse a través del cable. ¿Se entiende? Y eh, por eso de ahí viene la palabra modem también, ¿no? Modulador y demodulador, o sea, modula y demodula, cambia la señal. Esa es la idea. Hasta que, bueno, hoy en día un poco todo esto avanzó y ya vamos trabajando en otros tipos de señales que son las señales digitales. Entonces ya tenemos como dos tipos de señales, ¿sí? Las señales analógicas y las señales digitales. Vamos a concentrarnos un poco en lo que es una señal analógica, en lo que es una señal digital, no tan solo para las comunicaciones, sino también para cualquier otro tipo de cosa, como puede ser la música, por ejemplo, ¿sí? La señal analógica tiene esta onda, ¿sí? Que yo les dije que hay un valor mínimo, un pico mínimo y un pico máximo, pero entre ese pico mínimo y este pico máximo hay valores intermedios. ¿Se entiende? Vamos a bajar esto un poquito, vamos a ponerlo para arriba. Eso es muy molesto. Entonces tiene esta forma, no sé si lo logran ver. Que cuando en realidad se inventó el teléfono, por ejemplo, lo que hizo Graham Bell en la primera comunicación de teléfono fue en realidad transmitir vibraciones, o sea, justamente señales analógicas. La voz, mediante un dispositivo que era parecido a un parlantito, que es lo que llama micrófono, hacía era vibrar un diafragma. Este diafragma, mediante corriente, pega en el cable y también esa vibración se reproduce en el cable de cobre. Pero la señal es analógica. Entonces, esa señal, en principio, era una señal analógica.
La amplitud es lo que nosotros tomamos como el máximo valor y el mínimo valor. Todo lo que hay en el medio es la amplitud. Dice que es infinito porque de acá a acá, si bien hay un tope y un mínimo, pero los valores que hay en el medio son infinitos, son muchos. Porque yo puedo decir que acá es un valor 1000 y acá es un valor, no sé, menos 200. Pero en los valores intermedios yo puedo ir tanto minimizando la escala que es casi hasta infinito. Es casi, no es infinito, tiende a infinito. Esta variación continúa de amplitud en el tiempo, o sea, tiene una relación tiempo-onda, ¿sí? Y bueno, es obtenida a través de transductores, que son estos dispositivos que hacen viajar la señal analógica. Pero por otro lado tenemos la señal digital. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjense en esta otra gráfica que superpone la señal analógica con la señal digital. En cambio, ven que la señal digital tiene un máximo y un mínimo, pero no tiene valores intermedios, acá se aplana. ¿Entiende? De acá a acá no hay valores intermedios. ¿Mm? Entonces tiene un 1 o un 0, un tope, un máximo o un mínimo. Nada más, pero no puedo ir a los valores intermedios. ¿Sí? Uy, justo está sonando el teléfono, esperen que corto. Oh. Bueno, a ver chicos, esperen que... No hay problema. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mediante que los valores analógicos tienen un montón de escalas, ven que acá hay un tope y acá hay un mínimo, pero ven que acá la señal puede tomar un valor acá, un valor acá, un valor acá, ahora lo vamos a ver mejor en otra gráfica, ¿sí? En cambio la señal digital no. Ahora, ¿por qué uno cuando habla de música, por ejemplo, dice que la música analógica era mejor? Porque entre esas frecuencias, la señal digital como que se come valores en el medio. ¿Se entiende? En cambio, la analógica no. Por eso es que algunos dicen tiene más fidelidad, más calidad, ¿sí? Porque en realidad la señal digital en música, para que la pueda llevar a la analógica, la tiene que como que autocompletar. Y ahí pierde un poco de calidad. Pero es mucho más fácil de copiar la música digital que una analógica. ¿Por qué? Porque cuando yo copio de analógico a analógico puedo perder calidad. En cambio, cuando copio de digital a digital, no. ¿Por qué? Porque un 1 es acá un 1 y acá sigue siendo un 1 si copio ese 1 de un lugar A a un lugar B. Entonces ahí no se pierde calidad por más copias que yo haga. ¿Sí? Esto es con referente a la música, ¿no? Cuando uno hablaba de lo que eran las señales analógicas y digitales. Por eso, si ustedes van a hablar con músicos viejos, dicen que los equipos valvulares, esos viejísimos, eran de una calidad buenísima. ¿Por qué? Porque manejaban todo este tipo de señal. Bueno, la señal digital tiene un número finito de amplitudes, o sea, un 1 o un 0. Tiene una lógica que es la lógica binaria, esta que nosotros conocemos como ceros y unos. Y la amplitud cambia cada t segundos, o sea, acá ven que de acá a acá puede transcurrir un tiempo, pero de acá a acá otro tiempo y de acá a acá otro tiempo, ¿sí? En cambio, en las señales digitales están segmentadas por el mismo cantidad de tiempo, en periodos iguales. Entonces acá hay un 1, acá hay dos ceros, acá hay dos unos, ¿se entiende? Y así es como se logra distinguir la señal digital. Esto es para que tengan una idea la diferencia entre una señal digital y una señal analógica. Nada más, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, hay algo que se llama efecto de ruido en las señales. En una señal analógica, el efecto del ruido no es tan fácil de arreglar, ¿sí? Porque el ruido está distribuido en toda la señal. En cambio, en una señal digital, esta pequeña variación de ruido no importa. ¿Por qué? Porque si llegó acá es un 1 y si llegó acá es un 0. ¿Se entiende?
Entonces no importa el ruido que pueda tener. Entonces, en una señal digital es mucho mejor o es más fácil de arreglar la señal o reconstruirla que una señal analógica. Por eso es mucho mejor la señal digital para este caso. ¿Me explico eso, chicos? Sí, ¿Sí? Acá es un 1 y acá es un 0. Entonces, por más que tenga ruido, yo sé que si llegó a este umbral es un 1 y si llegó a este umbral es un 0. Aunque tenga pequeñas variaciones. Eso después se arregla, se puede arreglar porque yo lo puedo hacer que un equipo electrónico, me aplane a esto y le quita el ruido y que lo lleve a 1. Todo derecho. En cambio esto no, porque tiene tantos valores intermedios que no se podrían arreglar. No se pueden reconstruir. Otro efecto que producen las señales, bueno, el ruido, a ver, es muy común que si yo tengo, por ejemplo, un cable largo, se me filtre señales de afuera. Volvamos al ruido, ¿sí? Por ejemplo, no sé si vieron que a veces, si ustedes tienen equipos de música y tienen cables largos y ponen algo y se escucha la radio de fondo o alguna otra interferencia, si pasa un auto, también se puede filtrar ese sonido. O si prenden, si tenían tubos de luz y prenden el arrancador, ese arrancador provoca también un ruido en mi equipo de sí. música. Bien, ¿eso es por qué? Porque se filtra esa señal en la señal que va pasando por el cable. Entonces se mezclan esas dos señales, ¿sí? Si está pasando música, no es nada, porque a lo sumo no lo escucho bien y escucho una interferencia de fondo. Pero si estoy pasando datos, esos datos se pueden romper en el medio. ¿Se entiende? Es mucho más susceptible. Por eso esto de trabajar con unos y con ceros. Ese es un efecto que se puede provocar en lo que es la transmisión de datos, lo que se llama ruido. Otro efecto es lo que se llama atenuación. ¿Qué es la atenuación? La atenuación es cuando, eh, por ejemplo, si yo hablo con una persona y estoy a 10 metros, me va a escuchar con un volumen, pero si esa persona se aleja a 50 metros, cada vez me va escuchando menos. O sea que mi señal, que es la voz, se va atenuando con la distancia, ¿sí? Bueno, acá pasa algo exactamente igual. Con la distancia esa señal se va perdiendo. Por eso van a ver, o vamos a ver más adelante, que en la parte de redes, cuando hablamos de distancias máximas de un cable, es porque no hay que eliminar este efecto que es la atenuación. Si pongo un cable más largo, la señal como que se va perdiendo, ¿sí? Por eso en el medio se ponen equipos que son regeneradores de señales. O sea, ven que acá en esta gráfica yo tengo un 1 perfecto y un 0 perfecto, pero cada vez se va como atenuando. Sin embargo, le pongo un regenerador que yo sé que si pasó este umbral es un 1 y si bajó un poco es un 0 y la vuelve a regenerar la señal. En cambio, en estas son más complejas. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace es tomar esa señal, regenerarla y volverla a mandar. Por lo que está haciendo es aumentar la distancia de envío de la señal. ¿Sí? Por ejemplo, un switch, si yo tengo una computadora en un lugar, una computadora A en un lugar X, ¿sí? Y una computadora B en un lugar Y, y esa distancia son 200 metros, vamos a ver que generalmente los cables de red son estables hasta 90 metros. Entonces, ¿qué hago en el medio? Le puedo poner un switch. Un switch puede tomar esa señal, regenerarla y enviarla. Un hub también hace lo mismo. ¿Se acuerdan esos dispositivos del modelo OSI que habíamos hablado de capa 1 o capa 2? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es atenuación? Es cuando la señal se va perdiendo con la distancia. Sí. Por eso es lo que ustedes pueden conocer con el nombre de digitalización, es llevar una conversión de analógico a digital, o sea, convertir esta señal analógica en digital. Eso es lo que se llama digitalización. Tanto en, qué sé yo, por ejemplo, ¿vieron cuando dice digitalizar esta imagen que uno la pone en el escáner y la digitaliza, la está llevando esa imagen que es una imagen artística hecha a pulso,
el escáner la está digitalizando en unos y ceros, ¿sí? O sea, está convirtiendo, eso es una analogía con lo que pasa en las comunicaciones. Es lo mismo, o sea, convertir esta señal analógica de ondas a señales digitales. ¿Mm? Yo digo para que se vayan familiarizando con el término. Bueno, señal, tenemos distintos tipos de señales. Esta es la señal analógica. Era lo que yo les decía antes, ¿no? En una señal analógica yo tengo varios puntos intermedios. En cambio, en la señal digital, no. Son ceros y unos. Pero ¿qué pasa? Se puede cuantificar una señal analógica en pequeños saltos. Si yo digo, a ver, de acá a acá, ¿sí? Puedo llevar que de acá a acá hay un 1, pero de acá a acá en este otro tramo hay otro 1 también. ¿Sí? Entonces ahí puedo, por la misma señal, mandar distintos tipos de señales digitales, por una señal analógica. Entonces, convertir esta señal en varias señales digitales. ¿Ven? Acá hay una señal digital, depende siempre del tiempo que uno tome, ¿no? Pero ¿ves? Esto sería un 1, esto sería un 1, esto sería un 1, un 1, un 1, un 1, y ya acá pasamos a un 0, 0, así. Bueno, esto nada más es para que ustedes sepan lo que es una señal digital analógica, pero no es para entrar tanto en detalle, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué ventajas tienen transformar esa señal en digital, de analógico a digital. Ya algunas habíamos hablado anteriormente, pero ¿cuáles son las ventajas más importantes? Primero, que son inmunes al ruido ahora. ¿Por qué? Porque por más que le afecte el ruido y esa señal se vaya rompiendo, yo tengo sistemas que pueden aplanar la señal y volver a regenerar esa señal, ¿sí? La facilidad del diseño, yo tengo un 0 y un 1 y un cambio de estado. Entonces ahí puedo empezar toda mi lógica binaria y trabajar con esa lógica binaria. Flexibilidad, es fácil de modificar las señales. La funcionalidad de fácil transmitir ceros y unos por cables, luz, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos hablando de cobres eléctricos, donde mandamos un cero es una señal alta, una corriente alta, y un cero es una corriente baja. Pero si lo vemos a través de lo que es la fibra óptica, por ejemplo, una luz, un parpadeo, una luz alta sería un 1 y un apagado sería un 0. ¿Sí? Entonces es fácil de... Bueno, es fácil de programar esto. Bueno, en realidad es fácil de programar. No es tan fácil, pero quiero decir, es mucho más fácil trabajar con ceros y unos que trabajar con señales analógicas. La velocidad es mucho más rápido transmitir estos ceros y unos que los otros. El precio, al trabajar con parpadeos, con luces, todo lo que sea medio de transmisión no es tan caro. ¿Sí? Cuando hablamos de cable, de luz, la onda, que después vamos a ver la onda de radio, que también es una señal, ¿sí? Y obviamente esto permite avances constantes en la tecnología. Estas son las ventajas de tener señales digitales, ¿sí? Entonces, ya vimos lo que es la señal, pero vamos a volver de vuelta a lo que es nuestro tema de hoy, que es el ancho de banda, cómo medir la señal máxima que yo puedo mandar por ese canal. Entonces, ahí entra el término de ancho de banda. El ancho de banda es la medición de la cantidad de información que puede fluir desde un lugar hacia otro lugar en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos ancho de banda. Por eso, la unidad con la que se mide justamente es, por ejemplo, en bit por segundos. ¿Por qué? Porque tengo la cantidad de información en un segundo. O sea, cuánta información puedo mandar en un tiempo determinado. En este caso, la unidad es el segundo. Vamos a hacer una analogía del ancho de banda con distintas cosas más tangibles que nosotros podemos tener. Por ejemplo, en nuestra casa, todo lo que es el sistema de una red de cañerías de agua. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un caño fino, puedo mandar menos agua, ¿no? Que un caño ancho. Entonces, ahí ustedes ven que si quieren llenar, no sé, una pileta, por ejemplo, y luego con una manguerita chiquitita así, voy a tardar una X cantidad de tiempo. En cambio, si lo lleno con una manguera así, voy a tardar mucho menos tiempo.
Entonces, el ancho de banda también está determinado por el lugar por donde va a pasar ese, en este caso el agua, pero en nuestro ejemplo por donde va a pasar los bits, esos ceros y unos, ¿sí? Después, obviamente, hay dispositivos intermedios, ¿no? Como por ejemplo nosotros en una, no sé, en nuestra red local tenemos un switch, un hub, un router. Bueno, eso sirve para derivar el agua, pasarla de un lugar a otro. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero vamos a otra analogía que por ahí es más fácil de ver, que es a través de lo que son las autopistas. ¿Mm? Los carriles serían los anchos de banda. Vieron que cuanto más carriles tiene una autopista, más autos pueden circular en un determinado lapso, en un determinado tiempo. Entonces, cuanto más ancho, o sea, cuanto más carriles, más ancho de banda tengo. Esa sería la analogía. Y obviamente voy a tener también controles, ¿no? Como el tráfico, por ejemplo, a ver qué paquete de datos pasa, qué no, a ver qué auto pasa primero, cuál no. Bueno, es exactamente la misma analogía. Derivaciones, carteleras que me van indicando por dónde tengo que ir o por no. Un GPS para que me indique la mejor ruta, como el router lo hacía en un dispositivo de capa 3, ¿se acuerdan? Y bueno, en este caso los paquetes de autos serían los vehículos. ¿Sí? Yo creo que esta es la mejor analogía que se puede hacer en lo que es ancho de banda y lo que es un caso concreto. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos, chicos, lo que es ancho de banda en realidad? Sí, sí. La definición más concreta y más puntual es la cantidad de información que pasa en un tiempo determinado. ¿Sí? Esa sería como la información más exacta. ¿Cómo medimos el ancho de banda? ¿Sí? En una carretera lo podemos medir la cantidad de autos que pasan por minuto, por ejemplo. ¿Vieron cuando uno va en las vacaciones que escuchan los noticieros, transcurren 30.000 autos por hora, una cosa así? Sí. Bueno, acá lo que se mide es en bit por segundo. ¿Se acuerdan que un bit era un 0 o un 1? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos de esos pasan en un segundo? ¿Sí? Pero también va a depender mucho del lugar por donde tenga que pasar. La unidad básica es el bit por segundo, o BPS. ¿Mm? Después tenemos las equivalencias. O sea, cuando yo hablo de un kilobit, serían 1000 bits por segundo. Esto es como cuando uno va a la panadería, ¿no? No le dice al panadero, me da 1000 gramos de pan, sino le dice, me da un kilo. Empezamos a utilizar equivalencias para no utilizar números tan grandes, ¿sí? Bueno, acá es exactamente lo mismo. ¿Mm? La otra unidad que sigue es el megabit por segundo y el gigabit por segundo. ¿Mm? Esas son las unidades de cómo medir el ancho de banda. Y obviamente el ancho de banda está determinado mucho por el medio físico por donde va a transcurrir esos bits. Entonces vamos a ver qué tenemos desde cable coaxil, que estos cables ya casi no se utilizan más en lo que es comunicaciones, ¿sí? Hasta lo que es inalámbrico, fibra óptica, UTP. Entonces miren, vamos a hacer. El cable coaxil, ¿vieron? Es como el de la antena del cable de sus casas, ¿no? Es ese Sí. negro redondo que está mallado y tiene un cable de cobre en el medio. Bueno, esos cables se medían había distintos, de 50 ohms, 75 ohms y alguno más también había. El ancho de banda que podía transportar ese cable era de 10 a 100 megabits por segundo y una distancia máxima como de 185 metros. O sea, que yo una computadora A o una computadora B podía estar distanciada hasta 185 metros, ¿sí? Una de la otra con el mismo cable sin poner ningún aparato que aumentara la señal. ¿Se entiende? Sí. Fíjense los de 75 ohm, que en realidad pueden transportar 500 metros. ¿Por qué la diferencia? Porque los de 75 ohm tienen una malla que protege más de las interferencias, por lo tanto, no se le va a meter tanto ruido y va a tener un mínimo de atenuación. ¿Mm? Después ya volvemos con los cables que nosotros conocemos como los cables UTP.
Los cables UTP son los cables comunes de redes, ¿sí? Que son esos 4 pares con ese tipo de ficha RJ45 que conectamos en la red, en un router, en un switch. Bueno, esos tipos de cables pueden mandar una señal de 10 megabits por segundo, ¿sí? Después vamos a centrarnos más en lo que es cableado, ¿sí? Ahora lo estamos nombrando nada más, pero después le vamos a dedicar tiempo al cable UTP, al cable de fibra óptica, a la señal inalámbrica, ¿sí? Pero ahora es para nombrar los alcances y el ancho de banda que puede pasar cada uno. Este puede mandar 100 metros, pero la velocidad no es tanta porque estos son no blindados, ¿sí? No tienen una protección tan fuerte. En cambio, los cables de par, hay otros que son también no blindados, pero tienen un mayor ancho de banda porque tiene un sistema dentro de trenzado distinto que el otro, y lo que hace es que minimizar más el impacto de la atenuación, todo eso, por lo tanto, el ancho de banda siempre va a ser mucho más grande, ¿sí? En realidad, este que está acá está mal, es blindado, no es no blindado, este es blindado. Este tiene un mallado alrededor que es, algunos lo ven como un papel plateadito, otro tiene como un cable de cobre en el medio, bueno, hay muchos tipos de blindaje. Y el que esté trenzado, ¿sí? Como que está bien enroscado uno con el otro, después lo vamos a ver mejor, también produce que haya menos interferencia. Este está mal, chicos, se recuerden. Después, obviamente, vamos a ver más adelante que ya este es el de categoría 5, después sigue el categoría 5E, sigue el categoría 6, sí, creo que hay una categoría 7 también. Bueno, fibra óptica. ¿Sí? Hay dos formas de la fibra óptica, que se llama multimodo y mononodo. Pero vamos a ver mejor, pero fíjense la diferencia entre el multimodo y el mononodo. ¿Sí? Acá yo puedo pasar un poco 100 megabits por segundo a una distancia de 2000 metros. En cambio, los de monomodo sí pueden transferir más. Estos pueden transferir multimodos porque pueden transferir más señales. Por eso es menor la distancia y menor la velocidad. Estos que están solamente una transmisión a la vez, que se llama monomodo, tiene más ancho de banda y puede pasar hasta más distancia, ¿sí? Pero ahora, después vamos a trabajar en cada uno de los tipos de cables. Pero ahora es para que vean los típicos anchos de banda de cada medio y la distancia, ¿sí? Bueno, se estaban investigando otros tipos de cables para lograr mayor ancho de banda, todo esto, pero estos son experimentales. Y obviamente tenemos ya los inalámbricos, que igual esto es medio viejo, ¿sí? Estamos hablando ya de 100 megabits por segundo y con algunas distancias mayores. También la distancia no se ganó mucho en distancia, pero sí en más ancho de banda. Rendimiento del ancho de banda, o sea, ¿cómo puedo medir el rendimiento del ancho de banda? Yo les dije, una de las cosas era el cable por donde va a pasar. Eso me va a dar el mayor ancho de banda que puede circular, ¿sí? Pero en una cañería, si adentro tiene obstrucciones, si hay alguna cosa que lo obstruye o tiene muchas derivaciones, obviamente el agua decae. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué cosas hacen bajar el rendimiento de una señal, ¿sí? Dispositivos, la cantidad de dispositivos que estén conectados de una red. Si tengo muchos switch, router, por cuantos más dispositivos puede bajar un poco la señal. El tipo de datos que se va a transferir, esto tiene que ver con el tipo de peso que tiene un archivo, lo que se envíe de un lugar a otro, ¿sí? Los tipos de datos. La topología, que es uno de los temas que vamos a hablar después, ¿sí? Que es la forma de cómo está cableada una red físicamente. La cantidad de usuarios que están conectados al mismo tiempo,
la computadora que tiene el usuario, ¿sí? El servidor, también el tipo de servidor que tiene, los microcortes de alimentación eléctrica que puede tener o la falta de un buen cableado a tierra, de una buena masa, todo esto hace que disminuya el rendimiento de ancho de banda. Por separados van a ver que no, salvo la cantidad de datos que transfieran, van a ver que no van a encontrar mucha diferencia, pero cuando se empieza a juntar todo esto, ahí notan mucha diferencia en lo que es el rendimiento de una señal. ¿Por qué una red es tan lenta que la otra? Sí, bueno, por todos estos factores. Cuando uno se refiere también a cantidad de usuarios, a veces no tanto en una red área local, sino los usuarios conectados a un servidor. Por ejemplo, a ver, antes era muy común que, por ejemplo, cuando estaba el dial-up, para ver mejor el concepto, cuando estaba el dial-up, las empresas, por ejemplo, no sé, me acuerdo que estaba Ciudad Internet, creo que Arnet también estaba, ¿sí? Estas empresas tenían una cierta cantidad de líneas destinadas. Por ejemplo, supongamos que tenían 2 millones de líneas, ¿sí? Pero los usuarios eran 4 millones. Pero ellos suponían que los 4 millones de usuarios no se iban a conectar todos al mismo tiempo. Y si los 4 millones de usuarios se conectaban al mismo tiempo, no se podía. ¿Se entiende? Entonces, ahí era mucho del servidor que me proveía mi internet, ya no tan localmente. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son las variables que afectan al rendimiento? Entonces dijimos, la PC que tiene el cliente, el servidor, que otros usuarios están usando la LAN, el enrutamiento dentro de toda la internet. Si yo quiero mandar un archivo de acá a Japón, ¿sí? Por qué router va a pasar y qué ruta me asignó para mandarlo. Recuerden que no muchas veces la ruta es la más corta, pero sí la más segura, ¿sí? Entonces también eso es un factor de rendimiento. El diseño, lo que les había hablado antes, cómo está conectada físicamente las computadoras en una red, los tipos de datos que se transfieren, y acá, que me olvidé de mencionarlo antes, es la hora de conexión. Pero esto está ligado a la cantidad de usuarios que se conectan. Generalmente está comprobado que a ciertas horas del día el rendimiento puede bajar porque hay mayor cantidad que se conecta. Ahora no tanto porque mucha gente lo utiliza para trabajar, entonces más o menos se mantiene. Pero antes, al principio, cuando no dependía el trabajo tanto de internet, generalmente después de las 6 de la tarde caía mucho porque era cuando la gente llegaba a la casa y se ponía a utilizar internet. ¿Sí? Entonces, esa era por eso la hora de transmisión. Ahí, y ya terminamos con esto rápido, cualquier cosa lo retomamos la clase que viene. ¿Cómo mido el ancho de banda para mandar la información de un lugar a otro? Bueno, hay fórmulas. ¿Qué es esas fórmulas que ustedes vieron cuando mandan un archivo, lo suben a internet o lo bajan, que se empieza a decir cuánto tiempo le queda restante de bajado de subida? Bueno, eso Sí, es a través de una fórmula, ¿sí? Hay dos tipos de fórmulas. Está la que es la mejor descarga y la descarga típica. La mejor descarga, bueno, la fórmula es tiempo es igual a ese que es tamaño de los archivos dividido, ¿sí? El rendimiento en el momento de la transferencia de la red, que es para una descarga típica, o sea, si yo quiero saber cuánto me va a tardar en transferirlo, tengo que ver el tamaño y qué ancho de banda tengo en el momento que lo está mandando, que es lo que se utiliza generalmente, ¿sí? Por eso, a veces cuando están mandando, descargando, cambian los tiempos. ¿Vieron que aparece por ahí 1 minuto, después aparece 1:1, después aparece 0:50, porque por ahí cambió el ancho de banda en ese momento y está cambiando también mi transferencia de archivos. En cambio, en la mejor descarga se utiliza otra variable que no es P, que no es el rendimiento en el momento de la transferencia, sino que es el máximo de ancho de banda teórico que tengo en la conexión, ¿sí? Si son dos conexiones, en la que es más lenta. Supongamos que yo estoy acá
y tengo una conexión de 10 megas y no sé, les mando a ustedes que tienen una conexión de 100 megas. Pero 10 megas como máximo, vieron que lo real nunca es 10 megas. Y tampoco son 100 megas, siempre es un poco menos. Bueno, ese es el teórico. Pero de la transferencia se va a hacer con la mía, que es menor. ¿Sí? Entonces va a tomar como que la mejor descarga va a ser a 10 megas si tuviese todo el ancho de banda permitido. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Sí. Bueno, estas son dos fórmulas que se pueden ir calculando. ¿Mm? Entonces, si yo tengo estos datos, tengo cuál es el ancho de banda y tengo el tamaño del archivo en bits, puedo calcular el tiempo que va a tardar en ir la información de un lugar a otro. La clase que viene nos vamos a centrar un poquito en este punto y les voy a mostrar algunos programitas que justo yo estaba trabajando acá, que sirven para, a ver si está acá, no sé si lo ven por pantalla. Sí. Bueno, este es un programita para ver el máximo ancho de banda que puedo tener en mi red de área local, por ejemplo. ¿Sí? Para uno tener una idea. Después vamos a ver que hay programitas en internet para ver el ancho de banda en ese momento que tengo, ¿no? No sé si ustedes alguna vez usaron el de Speedy, alguno de esos programitas para ver qué ancho de banda tienen en su computadora. Así que bueno, la clase que viene volvemos a retomar este tema y vamos a ver algunos de estos cositos y ya después vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? Dale, No, por el momento, Bueno, chicos, recuerden que esto lo ninguna. estoy grabando. Avisen a sus compañeros que queda grabado, por ella mañana lo subo, porque termina de ok. cargarse todo y lo subo. Bueno, antes de que se corte, les dejo un abrazo, cuídense que te salga rico el pollo. Así que nos Va a estamos salir viendo, bien, va a salir bien. seguro. Un abrazo.